Muy buenas tardes. En esta edición especial abordaremos la violencia desde una perspectiva distinta, desde la psicobiología. Para ello, hemos conversado con la psicóloga clínica Pilela, quien nos ha ayudado a entender cómo la violencia también incluye procesos internos complejos, no solo externos. Para ello, se trabajan con distintas regiones del cerebro que están influidas en aquella violencia. Por ejemplo, vinculadas a las respuestas instintivas de la violencia, trabaja el hipotálamo. Asimismo, el lóbulo frontal es fundamental para el control de impulsos. Y finalmente, la amígdala, que es clave ante la reacción sobre amenazas. La violencia está profundamente relacionada con mecanismos neurobiológicos, como son los neurotransmisores y hormonas. Los neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina se encargan de regular las emociones y los impulsos violentos. Entonces, bajos niveles de serotonina puede generar que la persona no llegue a controlar estos impulsos siendo algo violenta. Por otro lado, las hormonas como la testosterona y el cortisol también influyen en la agresividad. Niveles altos de testosterona pueden involucrar comportamientos muy agresivos de parte de los individuos, y niveles bajos de cortisol puede generar una falla en querer controlar los miedos, lo que puede involucrar a comportamientos agresivos fácilmente. Ahora seguiremos con nuestra entrevista. Gracias, profesora Vilela. Este día, para empezar la entrevista, vamos a empezar con la primera pregunta, la cual va a ser: ¿cómo ha sido su experiencia con pacientes con trastornos, con conductas violentas? ¿Podrían indicarnos un caso, un ejemplo? Claro que sí. He tenido varias experiencias con pacientes con violencia, desde el hecho que trabajo en un lugar donde a veces la violencia se naturaliza o se cree que es normal. Okay. Entonces he podido ver violencia en el sentido de abuso de autoridad, agresividad física. Entonces a veces cuando llegan los pacientes a contarme su inconformidad, su malestar, tengo que trabajar varios aspectos. Claro. Por ejemplo, el hecho de que acepten que la violencia no está bien y que la violencia es parte de algo negativo. Entonces la violencia va destruyendo muchos aspectos de la vida, va destruyendo el autoconcepto, la autoestima, y así estemos en el contexto que estemos, no debe existir la violencia. Entonces, un ejemplo sería el abuso de autoridad en superiores contra subalternos, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de violencia ha visto comúnmente en sus pacientes? Bueno, dependiendo del contexto de donde esté. Por ejemplo, en la consulta privada he podido observar niños que han sido violentados por docentes, por las nanas, por los cuidadores. También he visto violencia en adultos, mujeres que han sido maltratadas por sus parejas, sobre todo, adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas. Y también en adultos, según el contexto donde se desarrollan, por ejemplo, en el trabajo. Esos son algunos de los tipos de violencia. En su experiencia, ¿qué factores biológicos y ambientales afectan más en las conductas violentas y cuál de ellas tendría más peso? Bueno, si hablamos de un punto de vista biológico, a nivel cerebral, por ejemplo, recuerdo el gen guerrero. No sé si han escuchado ustedes del gen guerrero, que predispone por composición física, genética, biológica, a tener este gen guerrero, y desde ese punto de vista hay violencia. Pero creo que uno de los principales motivadores o generadores de violencia es el entorno, el contexto. Lo que uno ve, lo que uno aprende, lo que uno observa. Eso va llenando o va informando tu cerebro, incluso en el inconsciente, y de pronto cuando eres grande tienes una pareja y como tú viste que a tu mamá la violentaban físicamente, tú también vas a violentar físicamente a tu esposa, ¿no? Entonces yo creo que esos son los principales propiciadores de esta violencia. Muchas gracias.
continuando con las preguntas, estaba un poco relacionado a lo que va a ser el desarrollo de la violencia y queríamos preguntarle cómo relaciona las experiencias vividas con la violencia en la infancia en el desarrollo de conductas violentas en lo que va a ser la adultez y más o menos a qué edad es que se puede notar una predisposición hacia esas conductas. Bueno, definitivamente lo que uno aprende va a quedar en el inconsciente y se va a ir presentando a lo largo que uno va creciendo. Y la violencia es uno de ellos. Hay una frase psicoanalítica que yo siempre recuerdo, que si tú quieres conocer al adulto de hoy, tienes que preguntarle cómo fue su infancia. Entonces, si fue una infancia violenta, una infancia de mucho inconformismo, de aprendizajes negativos, probablemente a futuro se va a generar esa violencia. Me dices a qué edad uno puede ir reconociendo. Yo creo que es principalmente cuando se sale de la zona de confort, digamos cuando se empieza la etapa escolar formal, a los 3 años. Entonces llega a un ambiente donde no están los padres, no están los hermanos, no está la gente conocida, y a partir de eso es que se empieza a generar violencia. ¿Por qué? Porque en la casa de pronto lo justificaban, lo toleraban. Bueno, como es una familia violenta, a lo mejor lo normaliza. Entonces ahí es cuando se empiezan a dar esos primeros indicadores o algunos rasgos de posible violencia a futuro. Entonces lo ideal es trabajar con esos niños para que aprendan a canalizar la ansiedad, el estrés, la frustración y no ser violentos. Gracias. Buenos días, doctora. La pregunta que quería hacerle es que si ha tenido casos en donde un paciente que ha sido víctima de violencia se haya convertido en victimario, y de ser así, si podría explicarnos la evolución de dicho paciente para que llegara a este punto. De hecho que sí he tenido. O sea, niños que han recibido violencia van creciendo, creen que eso es normal y empiezan en su vida diaria. Por ejemplo, tuve el caso de una señora que le pegaba a sus hijos, porque ella de niña, sus padres le pegaban, porque no sacaba buenas notas, porque se portaba mal, porque no hacía lo que los papás le decían. Entonces llegó a terapia porque su esposo le había propuesto hacer un tratamiento porque sentía que estaba maltratando a sus hijos, y a partir de eso se implementó una serie de estrategias psicoterapéuticas para mejorar ese estilo de vida que tenía la señora, que por experiencia, por aprendizaje había considerado que era normal. Profesora, dentro de su carrera profesional, ¿ha atendido algún paciente que haya desarrollado conductas violentas producto de una alteración o lesión en estructuras neurobiológicas? Sí, recuerdo el caso de un adulto que tuvo un accidente. Este accidente alteró algunas áreas del cerebro, por ejemplo, asociadas a emociones, la corteza prefrontal. Fue un accidente automovilístico y luego de varios meses fuimos llamados, convocados. En esa época yo estaba trabajando en un establecimiento de salud del Estado y sí, él a partir de este accidente refería que sentía que había cambiado incluso hasta su forma de hablar, de expresarse. Entonces, ¿su personalidad? No, personalidad no tanto, sino la forma en que él reaccionaba, por ejemplo, ante una noticia, o cómo educaba o formaba a los hijos que todavía eran adolescentes. Por eso recurre a la consulta. No por cambio de personalidad, sino por un aspecto que era el no controlar emociones asociados a violencia. Listo, muchas gracias. Según su opinión, ¿cuál es el papel que ejerce la violencia en los trastornos psicológicos que terminan desencadenando en que la persona que lo sufre se haga daño a sí mismo como a otras personas? Lo que pasa es que se llega, creo yo, a un estado emocional tal en que no es capaz de racionalizar cuáles son los efectos de una respuesta violenta y o agresiva. No tanto, esta inconcordancia es en el sentido de la misma persona, que puede hacer algo para agredirse, o en los demás. Entonces no se mide la consecuencia, y esa irracionalidad hace que no se mida, y bueno, pues las cosas o las consecuencias pueden ser severas. Bueno, con esta siguiente pregunta queremos saber cuáles han sido los tratamientos más eficientes que usted ha aplicado en estos pacientes con conductas violentas. En realidad, tengo que reconocer que en algunos casos
no me gusta, pero en algunos casos he tenido que recurrir al equipo multidisciplinario, en este caso con un psiquiatra, porque habían pacientes que necesitaban medicación. Claro, desde el punto de vista psicológico he tenido éxito en bastantes pacientes donde he trabajado modificación de conducta, control de emociones, algún tipo de terapia para mejorar condiciones, pero también que ha sido exitoso, ¿no? Pero también tengo que reconocer que hay casos en los cuales no podemos manejar y tenemos que recurrir a un tratamiento ya médico farmacológico. Profesora, ¿y cómo las personas podemos empezar a canalizar la violencia de una manera saludable? Bueno, lo primero que tenemos que aceptar y reconocer es que somos violentos, porque uno de los grandes aspectos que he podido observar a lo largo de la experiencia que tengo es que el violento cree que no es violento. Entonces sí, podemos recurrir a una serie de apoyos, podemos recurrir a terapias, incluso música, con animales, ¿no? Entonces vas canalizando esa sensación de violencia y obviamente el trabajo psicológico es determinante. El psicólogo es el principal propiciador de reconocer qué estrategia va a ser más efectiva según la edad, según el contexto, según una serie de factores, y sí es efectiva. Muchas gracias por todas sus respuestas y por esta entrevista.